Estimados estudiantes, buenas tardes, bienvenidos al segundo CIPAS. Ay, perdón, este ya es el tercer CIPAS. Espérenme un momento, lo corrijo. Tercer CIPAS del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En esta tarea 2 vamos a ver lo que es la teoría de conjuntos. Súper sencillo, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto en el colegio. Volvemos a retomar esos conceptos. Entonces, vamos a iniciar con lo primero, ¿cierto? Un poquito de teoría. Entonces, vamos a ver qué son los conjuntos, cuáles son los tipos de operaciones entre conjuntos o tipos de conjuntos, ¿ok? Y luego ya vamos a entrar a ejercicios prácticos. Recuerden que en este CIPAS vamos a ver solamente ejercicio 1 y ejercicio 2. ¿Cómo se realiza ejercicio 1 y ejercicio 2? Pero pues antes de realizar esos ejercicios o esos ejemplos que yo tengo aquí preparados para ustedes, vamos a ver algunos conceptos. Entonces, ¿qué es un conjunto? Es una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Y aquí está el punto, que esos elementos comparten características y propiedades semejantes, ¿sí? No puedo hacer un conjunto de frutas y animales al mismo tiempo, no. En el ejemplo que tenemos ahí, en esa imagen, tenemos un conjunto A y un conjunto B y lo hemos encerrado en un círculo, ¿cierto? Entonces, el conjunto A es de frutas y dentro de ese círculo podemos ver peras, cerezas, bananos, sandías, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de ese conjunto A? Que son frutas, ¿ok? Dentro del conjunto B tenemos otro tipo de características. En este caso tenemos una ballena, un elefante, un oso, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este conjunto B? Que son animales, ¿cierto? Entonces, resumiendo, son agrupaciones, sí, pero esas agrupaciones son elementos que tienen o comparten las mismas características y propiedades, ¿ok? Entonces, representamos Representamos a los conjuntos con letras del alfabeto en mayúsculas. Como recuerdan en las proposiciones y, bueno, en los métodos para probar la validez del argumento, es decir, la actividad anterior, identificábamos a las proposiciones con letras del alfabeto, pero en minúsculas, ¿cierto? Entonces, para que no se vayan a confundir, ahorita sí identificamos a los conjuntos con letras del alfabeto, pero en mayúsculas, ¿ok? Siempre van a ser mayúsculas. Entonces, tengo un conjunto A y tengo un conjunto B. ¿Qué significa este rectángulo que yo tengo aquí? Esto significa el conjunto universal. Eso la U que está aquí. Y la U mayúscula, porque es el conjunto universal, ¿ok? Quiere decir que dentro de ese rectángulo puedo tener una cantidad de conjuntos, diferentes conjuntos, ¿sí? Y todo eso hace parte de mi conjunto universal. Ahorita lo podemos ver en algún ejemplo más claro, ¿ok? Bueno, acá abajito dice que los conjuntos se identifican siempre con letras mayúsculas que ya les había comentado. Y los miembros de ese conjunto, aquí tengo que corregir, siempre están entre llaves, corchetes o paréntesis, ¿vale? Entonces, ejemplo, aquí tenemos un conjunto llamado L, mayúscula, ¿cierto? Y le ponemos igual, y dentro de estas llaves tenemos diferentes elementos, ¿sí? A, B, C, D, hasta la Z son elementos, ¿vale? Dentro de ese conjunto L tenemos diferentes elementos, en este caso, letras, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O todo claro, No, cierto? profe. Listo. Bueno, entonces continuamos. Ok, entonces, existen dos formas de escribir estos conjuntos. Una es por extensión y otra es por comprensión. Vayan tomando nota porque este es uno de los puntos a resolver de los ejercicios. ¿Listo? Entonces, por extensión es simplemente ir nombrando cada uno de los elementos. Es decir, que dentro de ese conjunto S tengo, bueno, ejemplo.
Dentro de este conjunto S tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿cierto? Entonces, simplemente escribo cada uno de los elementos, A, E, I, O, U, ¿sí? El conjunto N, no se olviden de las llaves, que tienen que estar siempre encerrados en llaves. Escribo el conjunto N y escribo cada uno de los elementos del conjunto N. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. ¿Ok? Estos son puntos suspensivos, es decir, que tengo más elementos. Conjunto D y escribo gatos, tigres, leones, leopardos, etcétera. ¿Vale? Ok, es simplemente nombrar o escribir cada uno de los elementos dentro de esas llaves. Ahora, por comprensión. Por comprensión es escribir o nombrar una propiedad de ese conjunto. ¿Sí? Una propiedad, una regla, una característica. ¿Recuerdan que les decía que los conjuntos tienen una característica en común? Ajá, entonces vamos a utilizar esa característica en común para realizar o escribir mi conjunto por comprensión. ¿Y cómo se escribe? Estas X y esta rayita y esta X otra vez se lee X tal que X. ¿Listo? Entonces, en este conjunto que yo les indicaba acá, S, tenemos A, E, I, O, U. Podemos identificar cuál es la característica de este conjunto. ¿Cuál es la característica que comparten todos estos elementos? ¿Cuál me dirían ustedes que es la característica que se comparte? Son una vocal. Exactamente, son solo vocales, ¿cierto? A, E, I, O, U, las 5 vocales. Entonces, ¿cómo leemos esto? X tal que X es una vocal. Y esto, que está por comprensión, es lo mismo que esto, que está por extensión. Espérenme, voy a sacar el lapicero. El lapicero y el color se lo voy a cambiar. Una vez me dijeron que el color rojo no les gustaba. Entonces, les decía, este conjunto S, que está por extensión en el que escribí cada uno de los elementos, es el mismo de este conjunto S que está por comprensión. Simplemente que aquí nombré cada uno de los elementos y aquí escribí la característica o propiedad que comparte. Entonces, ¿qué quiere decir este X tal que X? Quiere decir que cada elemento de este conjunto es una vocal. ¿Sí? Ejemplo 2. N. N, X tal que X es un número natural. Es el mismo conjunto que tenemos acá. ¿Cuáles son los números naturales? Todos los números, ¿cierto? Desde el 0 al infinito. Por eso estos punticos. ¿Ya? El conjunto D es X tal que X, es decir, que todos los elementos es un felino. Por eso gatos, tigres, leones, leopardos. ¿Vale? Y el conjunto R que tenemos aquí, que este sí no lo tenemos acá arriba, es un conjunto X tal que X es un número par. Entonces, ¿cómo lo podemos colocar? Esto es por comprensión, ¿cierto? Por comprensión porque escribí o nombré una característica o propiedad que tienen en común esos elementos. Entonces, vamos a escribirlo esto por extensión acá. Vamos a escribir acá para no confundirnos. R es igual. Recuerden que estoy escribiendo con el mouse, así que no me van a quedar bonitas las llaves. Más o menos. Es un número par. Entonces, ya sé cuáles son los números pares, ¿no? En algunos casos dicen que el 0 también es un número par. Coma, 2, 4, 6, 8. Bueno, y para no hacer infinito mi conjunto, pues le voy a poner, me faltó la coma, los puntos suspensivos. ¿Sí? Porque quiere decir que tengo más elementos que son pares. Y cierro. Listo, entonces esto que tengo yo aquí es el conjunto R por extensión, perdón, porque nombré cada uno de sus elementos. Y este es el conjunto R por comprensión porque nombré una propiedad de ese conjunto.
¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí me hice entender? Profe, una pregunta. Dime. O sea que los números se representan en letras. ¿Cómo? Los Los números números se se representan representan. en letra, ejemplo, por ejemplo, gato, tigre, león, leopardo, se representa como D. Y los números de 1 hasta 10 se representan como N. No siempre. Es decir, estos gatos, tigres, leones, leopardos están dentro de mi conjunto D. Pero yo le puedo poner a este conjunto Z. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que ser la D, ya no puedo borrar. Ya no puedo borrar. ¿Listo? Ok. Ok. Esta D es el nombre que yo le di a mi conjunto. Dentro de mi conjunto D yo tengo varios elementos. Y esos elementos son gatos, tigres, leones, leopardos. ¿Listo? Ok. Continuemos. Ahora vamos a ver la clase de conjuntos. Bueno, tenemos los conjuntos finitos y los conjuntos infinitos. Entonces, esto está escrito comprensión o por extensión. El conjunto A. Comprensión. Por extensión. Por, por comprensión. Extensión. Por comprensión. Recuerden, por extensión es cada uno de los elementos. Por extensión es cada uno de los elementos. Por comprensión es nombro la característica. Entonces, esto sería por comprensión. ¿Sí? Porque nombré una de las características. Entonces, conjuntos finitos tienen un número limitado de elementos. Entonces, si yo digo que mi conjunto es A, ¿cuántos elementos tendría mi conjunto A? Si son un día de la semana. Sería lunes, le voy a poner la L para lunes, ¿no? Martes, miércoles. 7 días. Exactamente. Bueno, lo voy a tachar porque ya me respondiera. Son 7 días, es decir, que es un número finito. ¿Listo? Entonces, ese conjunto es finito porque tiene una cantidad limitada de elementos. El conjunto B, que sí está por extensión, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un 4, número 5. 5. Tiene un número finito de elementos, así que es un conjunto finito. ¿Ok? Ahora, también están los conjuntos infinitos. Entonces, estos conjuntos infinitos sí tienen un número ilimitado de elementos. Si yo digo que mi conjunto n, x tal que x, es un número natural, tendría entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil, 15.000, 20.000, infinito, ¿cierto? Entonces, este conjunto n es un conjunto infinito. En cambio, también, bueno, para el conjunto C, que tenemos 3, 6, 9, 12, 15, ¿cómo lo pondríamos? Bueno, y ahí están los puntos suspensivos. Sí, estos puntos suspensivos ya me están diciendo que es un conjunto infinito. ¿Se acuerdan acá en el ejemplo que yo les estaba colocando aquí? Los puntos suspensivos, que son números naturales y tienen los puntos Que suspensivos. continúa, ¿no? Ajá, que continúa y que tiene más elementos. Eso ya me está diciendo que es un conjunto infinito, pero estos 3, 6, 9, por comprensión, cómo lo haría? X tal C que X es número. es número Divisor de 3. Puede ser divisor de 3 o números, bueno, sí, divisor de 3 porque no está el 1 para decir que son números impares. Números. Ah, bueno, es que estoy escribiendo con el mouse. Ustedes me comprenden que no puedo escribir rápido, pero ya, pero ya pudimos identificar que X tal que X es un número divisor en 3. ¿Listo? Y como están los puntos y sabemos que los números naturales son infinitos, sabemos que este conjunto también es infinito. ¿Listo? ¿Qué clase de conjunto? Cuando les pregunten en el ejercicio clase de conjunto, pues ahí definen si es conjunto finito o es conjunto infinito.
Continuemos, ¿vale? Para ir avanzando. Conjuntos especiales, los conjuntos vacíos y los conjuntos universales. Entonces, los conjuntos vacíos son los que no tienen elementos y sí existen conjuntos que no tengan elementos. Entonces, esos conjuntos que no tienen elementos son conjuntos vacíos. ¿Cómo se representan? Se representan con este símbolo. Este símbolo quiere decir nulo o vacío. O también se puede representar así. Espérenme un momento, les escribo aquí. A es igual a sí y cierro nuevamente. Y eso quiere decir que ese conjunto está vacío. Entonces, si yo digo X tal que X es un mes que tiene 45 días, ¿cuál mes de todo el año tiene 45 días? Ninguno. Ninguno. Ajá, entonces ese conjunto A es un conjunto vacío. No tiene nada, no tiene ningún elemento. ¿Ok? Y está el conjunto universal, que es aquel que está formado por todos los elementos que se estén estudiando en un determinado momento. Es decir, y lo vamos a tener claro cuando ya veamos los ejercicios, ¿vale? Si yo tengo un conjunto A en el que tenemos las vocales A, E, I, O, U, ¿cierto? Tengo un conjunto universal que están todas las del alfabeto. Aquí va hasta la Z, no quiere decir que sean infinitas, ¿no? Z, ¿vale? Son todas las letras del alfabeto. Las letras del alfabeto va a ser mi conjunto universal porque contiene todos los elementos, ¿sí? Contengo todas las letras de la A hasta la Z. En cambio, mi conjunto A solamente tiene A, E, I, O, U, que son las vocales. ¿Sí? Entonces, mi conjunto universal está formado por todos los elementos. En este caso, letras. ¿Sí? Mi conjunto U. Y mi conjunto A solamente tiene elementos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que A está contenido en U. Es decir, que los elementos de A los contiene el conjunto U. ¿Sí me hice entender en este pedacito? Se repiten arriba en los universales. Se repiten sí porque el conjunto universal contiene todos los elementos, en este caso letras. Entonces sí se va a repetir. Entonces dentro del conjunto U está el conjunto A. Por eso es esta parte de acá, que A está contenido o lo contiene el conjunto U. ¿Vale? Ahorita igual en el ejercicio podemos tenerlo un poquito más claro, porque en la primera, aquí, ¿se acuerdan que les comentaba que este U va a ser mi conjunto universal? Entonces, mi conjunto universal, ¿qué contendría? ¿Qué elementos contiene mi conjunto universal? Frutas y animales. Exactamente, frutas y animales. Y mi conjunto A en mi conjunto universal en este ejemplo solamente tiene letras del alfabeto. ¿Vale? Entonces, bueno, avancemos y avancemos. Este punto de la cardinalidad o cardinal de un conjunto es importante porque esto lo desarrollan dentro de la actividad, ¿ok? Entonces, vayan tomando apuntes. Bueno, ¿qué es la cardinalidad o cardinal de un conjunto? Es simplemente contar la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, llamamos cardinal de A al conjunto A, ¿cierto? Llamamos cardinal de A al número de elementos que posee A. Y se expresa de estas dos formas. Card, y se coloca entre paréntesis la A porque es el cardinal del conjunto A. O también se lo expresa de esta manera. N y entre paréntesis A porque es el conjunto A. ¿Ok? Entonces, ejemplo de esto. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, N de A o cardinalidad de A es igual a 6, que hay 6 elementos. Sencillo, ¿cierto? Entonces, en este conjunto B tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Entonces, cardinalidad, escribo la N del conjunto B. No se olviden, N y entre paréntesis B, que B es el conjunto y la B está en mayúsculas. Recuerdan que identificamos a los conjuntos con letras mayúsculas. Y eso es igual a 7 porque tiene 7 elementos. Ahora el conjunto C. 1, 2, 3, 4. 4 países, ¿cierto? Entonces, N
de C o cardinalidad de C es igual a 4. ¿Listo? Simplemente contamos cuántos elementos tiene cada uno de los conjuntos y esa sería mi cardinalidad. ¿Ok? Entonces, esta nota que tengo yo acá, para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, tales como números naturales, enteros, racionales, reales, la cardinalidad es infinita. Es decir, para esos conjuntos en los que acá, aquí identificábamos como finitos, infinitos, a estos que identificábamos como finitos, la cardinalidad también es infinita. ¿Vale? Continuamos. Ejemplo. En este caso se pondría Sí. En este caso, pongámosle que supongamos que el conjunto N, ¿cierto? N, cardinalidad de, bueno, pongámosle otra letra, L, ¿cierto? Es igual a infinito. Vamos a ver si me sale el símbolo bonito o no. Así. Así se escribiría. ¿Mm? Esto es un 8 acostado o un infinito. ¿Ok? Ok. Entonces, ejemplo. Ajá, ejemplo. Dime, ¿tienes alguna pregunta? No, ¿cierto? Ok. Bueno, ahora sí viene lo difícil. ¿Ustedes creen que es muy difícil identificar los conjuntos con estos símbolos? Esos son símbolos de sería mayor y menor. Ajá, simplemente. Ajá. Esto de aquí para acá va a ser la condición que tienen que cumplir mis elementos para ser parte de ese conjunto. ¿Listo? Entonces, X tal que X. Primero me dice que ese conjunto debe tener números naturales. ¿Listo? Ok. Eso también me dice que esos elementos deben ser mayores a 0. ¿Vale? Puedo escribir así. Así. Eso quiere decir que X es mayor a 0 o que 0 es menor que X. Da lo mismo, ¿cierto? Simplemente interpretación. ¿Ok? Y que X, esta también es una condición, es menor o igual que 20. Es decir, que mi conjunto va a llegar hasta 20. ¿Sí? Y este símbolo, ¿recuerdan qué es este símbolo? Y Y, Es el ajá, I. y esta Y también es otra Recordar, condición. profe. Ajá, para recordar. Y también esos elementos son divisibles por 2 y también son divisibles por 3. ¿Listo? Entonces, todas estas condiciones, tanto que sean números naturales, que sean mayores a 0, que sean menores igual a 20, que sea divisible por 2 y que sea divisible por 3, todas esas son características que debe cumplir cada uno de los elementos que tiene este conjunto. ¿Listo? Profe, qué pena. La que es como una E significa que conjunto N. No. Sí, gracias por recordarme porque no les expliqué qué era esta E. Esta E quiere decir que pertenece. Esto simboliza la palabra pertenece. Entonces, X tal que X pertenecen a N, que son los números naturales. Si recuerdan, los números naturales, los racionales, los reales, todos se representan por letras, ¿cierto? Entonces, eso es esta N. Estos son números naturales. Entonces, X tal que X pertenece a los números naturales. ¿Listo? Entonces, estos tres números que yo tengo aquí cumplen con todas esas condiciones. Pertenecen a los números naturales, son mayores que 0, son menores que 20. También son divisibles por 2, ¿cierto? 6 lo divido entre 2, 12 también, 18 también. Y también los puedo dividir entre 3. 6 entre 3, 2. 2 entre 3, 4, ¿cierto? Cumple con todas las condiciones que tengo yo aquí. Entonces, aquí ya está escrito la cardinalidad. Halle el cardinal del conjunto,
del conjunto A, ¿cierto? Entonces, n, entre paréntesis, el conjunto A, es igual a, bueno, aquí está escrito de las dos formas. ¿Cuántos elementos tiene mi conjunto? 3. Esa es mi cardinalidad del conjunto A, 3, porque tiene 3 elementos. ¿Listo? O sea que ahí solamente lo podremos poner de una manera u otra. N tal que A o Sí, exactamente. Si lo quieren poner de esta manera o de esta manera, una de las dos opciones es correcto. ¿Sí? O también si lo quieren colocar así, completo también es correcto. ¿Vale? Deben, pues obviamente tener en cuenta que este número sea correcto. ¿Ok? Ok, entonces ese conjunto, ¿qué clase de conjunto es? Finito, ¿cierto? No es infinito. No, porque nos está dando. Nos está Una mostrando cantidad, de una elementos. cantidad limitada de elementos, no infinitos. Ok, vamos por otro ejemplo. Ejemplo, ahora tenemos una más fácil, el conjunto C. El conjunto C, X tal que X es un rector de la unidad. Entonces, esto es por comprensión, porque coloqué una característica que va a tener mi elemento. Bueno, en este caso, un elemento, pero mis elementos, pongamos. ¿Vale? Esta es la característica. Ah, iba a ser así la flecha hacia abajo, pero bueno. Entonces, esa es la característica de mis elementos. ¿Listo? Ahora, por extensión, ese conjunto solamente tiene un elemento. ¿Cuál es el rector de la universidad? Jaime Alberto Leal Afanador, ¿cierto? Una sola persona. ¿Sí? Entonces, mi conjunto tiene un solo elemento que es Jaime Alberto Leal Afanador, que es el rector de la universidad, porque no tenemos más rectores, solamente él, ¿cierto? Hallar el cardinal del conjunto, 1, porque tenemos un elemento, e identificar qué conjunto es unitario. ¿Ese estaba aquí dentro de mis conjuntos? No, ¿cierto? No, no, solo fue en Ah, me lo he saltado, me lo he saltado. Pero bueno, aquí para completar en esta parte, aquí en conjuntos especiales, tenemos el conjunto vacío, el conjunto universal y el conjunto unitario, ¿ok? El conjunto unitario quiere decir que solamente tiene un elemento. ¿Listo? Ah, un elemento. En este caso, Jaime Alberto Leal. ¿Y cómo ¿Vale? tiene alguna letra para identificarlo? Igual que el conjunto vacío y el conjunto. Sí, ok. En el conjunto vacío lo podemos identificar porque sabemos que no tiene elementos, ¿cierto? Como en el ejemplo, no hay ningún mes que tenga 45 días, entonces está vacío. El conjunto universal lo podemos identificar porque está formado por todos los elementos, ¿sí? Que se están estudiando. Y el conjunto unitario simplemente porque tiene un solo elemento. A ver, espérame, me voy a buscar si por acá tenemos, no, creo que no tenemos más conjuntos así. Sí, pero No. a lo que me refiero es que por lo menos Universal tiene la U que lo identifica. El conjunto vacío tiene Ajá, la U negada o por decirlo tachada que lo identifica. Entonces me este refiero sí, a si hay como un pueblo que tiene este. ya me la dieron directo. No, mira, el conjunto universal no es que lo identifique este símbolo, sino que dentro del conjunto A no tenemos elementos, ¿sí? Pero sigue siendo el conjunto A. El conjunto universal sí, siempre va a ser la U. Espérame un segundo, por favor. Pero en el chat, no dentro del grupo. Pero uno por uno. No, o sea, sí, pero pero no en el chat, no en el grupo de chat. Ah, vale. Y el conjunto unitario, vuelvo y retomo, no es que se identifique de una forma. Mira que aquí yo tengo el conjunto C, así se llama mi conjunto, C. Y dentro de ese conjunto C tengo un elemento. ¿Listo? No lo colocamos símbolos, no lo identificamos con otro tipo de letra. No. Sí, solamente podemos saber que es un conjunto unitario porque tiene un elemento.
A eso te referías, ¿cierto? Bueno, Profe, una pregunta. sí, dime. O sea que, por ejemplo, la letra C se representa como el nombre de Jaime Alberto, como el nombre del rector. Está Ujú. representado. Y entonces nosotros lo representamos de esta forma, NC o igual No, acá. lo estás tomando por otro lado, porque yo no represento a Jaime Alberto Leal como C. Yo tengo un conjunto llamado C, ¿cierto? Mi conjunto se llama C y dentro de ese conjunto yo tengo un elemento que es Jaime Alberto Leal Afanador, ¿vale? Eso es una cosa. El conjunto C con el elemento, con un solo elemento Jaime Alberto Leal Afanador y otra cosa es la cardinalidad o el cardinal del conjunto. Ok. ¿Ok? Para identificar o para describir el conjunto, el cardinal, perdón, se escribe N y dentro de paréntesis C, porque C es el conjunto al que yo le voy a hallar la cardinalidad. ¿Y cuál sería la cardinalidad del conjunto C? 1, porque tiene un elemento. ¿Listo? Profe, Sí, dime. qué pena. Eso, o sea, siempre que vayamos a sacar al cardinal va identificado con la N, ¿sí? En minúscula. Sí, en minúscula. Ajá. Ok, gracias. Vale, y no se les olvide los paréntesis. N, paréntesis y aquí el conjunto. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Regale un momento. ¿No tienen preguntas en el chat? No, ¿cierto? A ver. No. Listo. Entonces continuemos. Bueno, aquí vamos a ver ya lo de las operaciones entre conjuntos que son del ejercicio 2. Eh, vamos a verlos así más rápido. Un poquito más rápido sin leer tanto ni interpretar tanto esos números y letras que están ahí, sino tratando de identificar las imágenes, ¿ok? Con las imágenes nos vamos a guiar, ¿ok? Entonces, ¿qué es la unión? La unión es unir, como su palabra lo dice, tanto los elementos de A y como los elementos de B, ¿ok? Entonces yo aquí en mi conjunto universal, vea, espérame un segundo. Ok, vale, entonces les decía que tengan en cuenta este elemento, ¿cierto? Este elemento hace parte de mi conjunto universal, pero no hace parte del conjunto A ni del conjunto B porque está por fuera de los círculos, ¿ok? Entonces, retomando, la unión es unir tanto los elementos de A como los elementos de B. Entonces, dentro del conjunto A yo tengo el número 1, el 2, el 3, el 4 y el 7. Y dentro del conjunto B tengo el 3, el 7, el 5, el 6 y el 8, ¿ok? Entonces, la unión es simplemente unir todos los elementos de A y todos los elementos de B, incluyendo los elementos que se comparten. ¿Ok? Pero cuando yo digo A unión B, no repito los elementos. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que se repiten? 3 y 7, porque pertenecen tanto a A como a B. Pero aquí yo no estoy repitiendo el 3 y el 7. ¿Sí me hice entender? Simplemente aquí en la unión A unión B, escribí todos los elementos de A y todos los elementos de B. Sencillo unión, ¿cierto? Esta imagen que tengo yo acá también es A unión de B, simplemente que no tengo elementos que compartan. Por eso están separados. ¿Listo? Vamos. Profe, Intersección. ¿Sí? yo me perdí un poquito. No te escuché. Yo me perdí un poquito en el anterior, en la primera. Esa En primera. unión. Ajá. Unión. Espérame un segundo. Voy a sacar Pine. Cuando yo represento en Pine
o bueno, gráficamente, en el diagrama de Venn. Esto es un diagrama de Venn, esta imagen que yo tengo acá. Cuando yo represento gráficamente esos conjuntos, los represento en círculos, ¿cierto? Este va a ser mi conjunto A. Y ese va a ser mi conjunto B. ¿Listo? Este va a ser mi conjunto A y este va a ser mi conjunto B. A y B. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la unión? La unión simplemente me va a unir todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces, cuando yo voy a escribir acá A unión, así, déjamelo así. Miren, en negro, color negro para que se vea. A unión B. ¿Qué voy a escribir? Entre llaves, todos los elementos que están dentro de del área pintada. ¿Sí? Sí, señora. Ok. En este caso, pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Sí? Sí, Ok. no entiendo, es por lo menos la primera parte donde aparece como dos encerrados, que son 3 y 7. ¿Cuál? Perdón. En la parte A, cuando dice que los tienen un elemento en común, la unión se representa Ok. de la siguiente forma. Esta. Ok, ok. ¿Qué pasa con este conjunto que está acá, que está unido? Porque el 3 hace parte del conjunto A y del conjunto B, ¿cierto? Por eso está tanto dentro de A y tanto dentro de B, del círculo. ¿Sí? ¿Qué pasa con este conjunto de acá? No, pero o sea, los que se repiten Sí, los que se quedan repiten, por separado. acá Ah, están, acá no, no están separados. Espérame, retomo. Este 3 y este 7 ¿están en conjunto A? Sí, ¿cierto? Los que se repiten dentro de cada conjunto, en ambos Ajá. conjuntos. Y acá en este conjunto que está separados, A y B están separados, ¿hay elementos que se repiten? Profe, pero una No, pregunta, el 9 porque está por fuera de los dos grupos, los dos Porque conjuntos. no, porque no pertenece ni a A ni a B, pero sí están dentro del conjunto universal. Mírenlo aquí. Este es el conjunto universal, ¿cierto? Y aquí está el 9. Pero el 9 no está ni en A ni está en B. Y no está en B. Por eso está por fuera. ¿Vale? Listo, profe. Les comentaba, les estaba preguntando, tenemos elementos de este conjunto universal que se repitan en A y en B, ¿no, cierto? Por eso están no. separados, porque no tenemos elementos en común. Están en el Pero conjunto universal, pero no están en cada uno por separado. está cada uno por separado. Ajá, exactamente. Pero cuando hacemos la A unión B, así no estén unidos como en este conjunto acá, ¿cierto? No están unidos, pero sí contamos todos los elementos de cada uno de los conjuntos. ¿Sí? Por eso aquí en la A unión B se escribe cada uno de los conjuntos. Perdón, de los elementos. Continuamos, ¿vale? Para ir avanzando un poquito. Esto sí, lo de las operaciones entre conjuntos hace parte de la actividad, así que tenganlo presente. Igualmente les vamos a estar compartiendo material para que se les sea un poquito más fácil comprender esta parte de la teoría, ¿ok? Entonces, la intersección simplemente es o son los elementos que hacen parte tanto de A y de B simultáneamente. Por eso el área sombreada, es decir, que pertenezcan tanto a y a B al mismo tiempo. ¿Sí? No lo enredé. Espéreme, yo saco Paint y vuelvo y les pinto. Aunque aquí ya está pintado, pero pues vamos desde cero. A ver, vamos desde cero. Ay, no, este no es. Ah, sí. No quiere cambiar al blanco. Ah, sí. Listo, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B.
La intersección son los elementos que yo encuentro en esta parte. Solo en esta parte. ¿Por qué? Porque son los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B simultáneamente, al mismo tiempo. Listo. Entonces, este 1 pertenece a A, ¿cierto? Pero no pertenece a B. ¿Ok? Este 3 pertenece a A, sí, ¿cierto? ¿Y pertenece a B? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, esa es la intersección. Profe, Por eso una pregunta. esta área está pintada. Sí, dime. O sea, por ejemplo, los que se repiten, por ejemplo, el A se repite el 3 y el B. Entonces, los ¿Cómo? que se repitan quedan dentro de este, donde está el color amarillo. Ajá. O sea, Por por eso ejemplo, los que está se repiten, por ejemplo, sombreado el o 3 pintado. y Y los el que no se 7. repiten, pues quedan por separado. No sería o no harían parte de la operación A intersección B. Ah, ok. Miren, En miren este que caso, lo único que cambia es que ponemos, al unir los dos conjuntos, tenemos que cambiarle el símbolo porque es intersección, ¿no? Es lo único. Estaba sí, revisando claro. con el- Claro, miren que tienen que tener en cuenta los símbolos. Yo solamente les estoy dando las operaciones, pero sí, mire que esta U, que no significa universal, ¿cierto? Aquí es diferente, un símbolo diferente, y esto es unión. Acá la intersección es este símbolo, pero al revés. Ya, tengan en cuenta los símbolos también, ¿no? ¿Vale? Y sí, mire que aquí mismo también está la operación A intersección B, donde los resultados o los elementos de A intersección B son 3 y 7, son los elementos que están en el área pintada. ¿Ok? Por eso les pintamos aquí o les sombreamos, como se dice, para que se pueda identificar cuáles son los elementos de A intersección B. El ejemplo B, en este ejemplo, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, ¿cierto? Separados porque no tienen elementos en común. A intersección B es un conjunto vacío porque no tenemos elementos que estén en A y en B simultáneamente, ¿cierto? No tenemos elementos como acá. Por eso es un conjunto vacío. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, Sí, que señor. ninguno de los números se repite ni en A ni en B. Ajá, ni en A ni en B. Exactamente. Ahora la diferencia. La diferencia, mire que me quedó por acá, pero bueno, no importa. Por acá. La diferencia es una resta. Tómenlo así, es una resta. Tenemos al conjunto A y tenemos al conjunto B. Al conjunto A le quitamos o le restamos el conjunto B. ¿Sí? Entonces, vamos otra vez con este. Ahí. Tenemos el conjunto A, todo el conjunto A, ¿sí? Y le vamos a restar o le vamos a quitar el conjunto B. Entonces, le quitamos. Si le quitamos, lo vamos a descolorear. Lo vamos a descolorear, ¿cierto? Todo el conjunto B. Todo Uno, esto es el dos, cuatro, conjunto ¿qué? B. 1, 2, 4. Ajá, exactamente. ¿Y cuáles son los elementos que me quedaron en el área sombreada? Es el 1, el 2, el 4, que están acá. Mira, 1, 2 y 4. ¿Listo? Entonces, la A diferencia de B es igual a 1, 2, 4. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, porfa, silencian el micrófono. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con el ejemplo que tenemos acá que no tienen en común? Esas flechas me quedan más bonitas, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo otra vez A? Porque A, a diferencia de B, me queda el mismo conjunto A. ¿Sí? Pero también lo puedo decir, que A, diferencia de B, es igual, abro llave. ¿Cuáles son los elementos de A? 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Es lo mismo, porque estos elementos son los elementos de A.
Sencillo este, ¿cierto? Vamos con el siguiente. Ay, aquí es donde se complica la vaina. Aquí está un poquito más difícil. Difícil y no difícil. La diferencia simétrica son los elementos que están en A y los elementos que están en B, pero no los que están en A y B simultáneamente. Muy complicado. Un trabalenguas. Miren, Algo así. en algo así. Todos los elementos de A y todos los elementos. Bueno, vamos con Pine otra vez, porque con Pine me entienden ustedes más, ¿cierto? Ay. Dice que todos los elementos de A, lo pinto A. Todos los elementos de B, también pinto todo B. ¿Sí? Pero no los elementos de la intersección, podríamos decir. Pero no los elementos que se comparten o que se repiten. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Los que están ahí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto que los que están aquí en El 7 y este... el 3 en ese caso Ajá, no. Lo que exacto. repiten, profe, es el Exactamente. Entonces, esto no. Eso es la diferencia simétrica. ¿Listo? Todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B, menos o le quito los que se repiten entre ellos, los que están haciendo una intersección, los que se repiten tanto en B como en A. ¿Sí? ¿Qué pasa con este conjunto en el que están separados? Pues sería lo mismo que la A unión B, porque no le puedo quitar, o bueno, al quitar la intersección o los elementos que se repiten, eso no hay, ¿cierto? Por eso están pintados A y B. No hay elementos que compartan, así como acá. Aquí sí hay 3 y 7 que se comparten, ¿cierto? Pero aquí no hay. Entonces, por eso están pintados los dos. Ajá, y acá está que A intersección, perdón, A diferencia simétrica, que se simboliza con ese triángulo, por cierto. A diferencia simétrica de B es igual a A unión B. Esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá. Se me perdió. Ahí, ¿cierto? A esto. Pero como les comento, también podemos escribir. Bueno, entonces lo puedo escribir así, pero también lo puedo escribir así. Esto ya me apareció el triángulo. Diferencia simétrica de B es igual a... ¿Qué elementos tengo que colocar aquí? 1, 3, 5, 7, 9. Los de, 1, 5, 7 y 9 nada más. 1, 3, 5, 7 y 9. los de A y los de A y los de B, ¿no? Los de A y los de B, claro. Todo el conjunto universal. Recuerden que son todos los elementos de A y todos los elementos de B, menos los que se comparten entre sí o los que se repiten. Entonces diría 2, me faltó el 1, el 3, el 4. Ay, me fui a ver a otro lado y se me hizo el número feo. El 5, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta el 9. Hasta el 9. Es que me quedan tan bonitos los números escritos con el mouse. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, ¿cierto? Bueno, vamos que de todas formas más adelante tenemos ejemplos. Y por último, el conjunto complemento. En este sí algunos estudiantes eh, lo entienden erróneamente, creo yo. Pero bueno, en teoría, el conjunto complemento o el complemento, A complemento se lee aquí, A complemento, y esa es una A elevado a la C, ¿ok? A complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento son todos los elementos que le hacen falta a A en este caso para hacer un conjunto universal. Así es la teoría. ¿Listo? Entonces, miren, la cual está formada por los elementos que pertenecen al conjunto universal y no pertenecen a A. Es decir, todos los elementos que le hacen falta a A para hacer un conjunto universal. Pero vamos a verlo en Pine, que en Pine es más sencillo. Vamos a verlo acá. Por cierto, no les he colocado yo aquí el conjunto universal. ¿Cierto?
Vamos a colocarlo porque para este sí necesitamos el conjunto universal. Así. Profe, una preguntita, ¿la E qué es lo que significa? La E, esta E, esta es pertenece. Esta E pertenece y cuando la tachan no pertenece. Esa es la que la está ok. negando, ¿no? No la está Ay, negando. puta, es que la Dice, nega. ok, pertenece y no pertenece. Por eso está el tachado, no pertenece. Este es el conjunto U. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a hacer A complemento, ¿cierto? Vamos a hacer primero A complemento y luego B complemento. Con naranjita. Vamos a ver si de esta forma me hago entender mejor. Para el A complemento, ustedes seleccionen todo. A complemento vamos a hacer. Pero luego despintan el mismo conjunto A. ¿Sí me hice entender ahí? ¿Lo repito? Más o menos, pero... Lo repito, La entonces B lo voy a repetir. complemento sería de la misma manera, pero despintan solamente el conjunto B. Exactamente. Entonces, vuelvo a repetir. Con otro color. Vuelvo a repetir. Para hacer A complemento o B complemento, C complemento, lo que tenga, complemento, pinto todo. ¿Sí? En este caso vamos a hacer A complemento. Entonces, como es A, el conjunto A, quito A, todo A, ¿no? Todo A, incluyendo esta partecita de B. Eso sería A complemento. Ahora, vamos a hacer B complemento. Sería eliminar o borrar a todo B. ¿Sencillo? Sí, porque ahí incluiría, el centro lo incluye porque pertenece a B. Exactamente. ¿Y qué sería, qué elementos estarían? Pues el 5, el 6, el 8 y el 9, ¿cierto? Todo lo que está pintado en amarillo. Todo lo que queda pintado son los elementos que pertenecen a complemento. Y miren, recuerden este 9 que estaba por fuera de los elementos, de los conjuntos, perdón, ¿cierto? Ese también pertenece al conjunto A complemento porque está en el área pintada. ¿Listo? Ah, o sea que todos los que están por fuera del grupo de Todos. A son el complemento que le hace falta a A para volverse universal. Así lo entiendo. Exactamente, ajá, sí. Estos elementos que están así, aquí, el 5, el 6, el 8 y el 9 son los elementos que le hacen falta a A para convertirse en un conjunto universal o para completar todos los elementos del conjunto universal. ¿Sí? Pero de la forma como les explicaba, pintando y despintando, pues podemos entender cuáles o comprender cuáles son los elementos que son de A complemento, ¿cierto? Todos los que quedan pintados son los conjuntos de ese A complemento. Son los elementos de ese A complemento, perdón. ¿Listo? Ok. Ejemplo. Y tengo un ejemplo aquí. Tengo dos ejemplos aquí. Bueno, esta diapositiva y la siguiente diapositiva. Ejemplos que son muy similares a los que ustedes tienen en el anexo y que tienen que desarrollar, ¿ok? Entonces, no se olviden de elegir letra nuevamente. Es decir, ustedes pueden elegir la letra A. Si la eligieron en la tarea 1, pueden volver a elegir la letra A, pero deben informarlo en el foro. Es decir, que si fulanito, compañero suyo del grupo, va y elige A y se lo ganó, pues el compañerito fulanito va a desarrollar A. No sé si me hice entender. Es decir, vuelvan a informar en el foro que vuelven a elegir la letra A para que no se repita. ¿Sí? Es que no hay ningún inconveniente en que ustedes elijan otra vez la letra que ya venían trabajando. ¿Sí? Pero si algún compañero ya entró al foro y eligió su letra, pues a ustedes les toca cambiar. ¿Listo? Entonces, como primer punto, ir al foro y elegir letra. ¿Ok? Entonces, tengo aquí esos dos conjuntos, uno por extensión y uno por comprensión. ¿Cuál sería por comprensión? El B. El 2, 4, 6, 8. Ese sería por comprensión.
Estoy La profe sería la Comprensión. el A. Recuerden que por comprensión es cuando yo digo una característica de esos elementos. ¿Sí? Por comprensión. O recuerden así, que por extensión son todos los elementos. Por extensión, haz de cuenta que si usted se extiende por todo el conjunto escribiendo todos los elementos. ¿Sí? Por extensión se extiende usted escribiendo los elementos, todos esos elementos que hacen parte de ese conjunto. En cambio, por comprensión es simplemente la característica que comparten esos elementos. Entonces, para el primer punto que tienen que hacer con esos ejercicios que ustedes tienen es el que tienen por comprensión, escribirlo por extensión. Y el que tienen por extensión, escribirlo por comprensión. ¿Sí? Lo contrario, ¿no, profe? Ajá, si yo tengo este conjunto por comprensión, el primer conjunto A, yo el conjunto A lo voy a escribir por extensión. Entonces, les decía, X tal que X, ¿cierto? Y de aquí en adelante están todas las condiciones que tiene que cumplir esos elementos. Entonces, va a ser números impares. Entonces, números impares. Y que sean mayores o iguales a 10. Recuerden que esto está al revés, pero también podemos colocarlo así, como para poder entenderlo mejor, ¿cierto? Esto es lo mismo que esto es lo mismo que está aquí, esta parte. Sí, solamente que la hice al contrario. Entonces, X va a ser mayor o igual a 10 y menor a 17, menor o igual a 17. Entonces, si yo digo menor igual o mayor igual, eso incluye el número que dice aquí, ¿no? Si yo digo X es mayor o igual que 10, entonces también incluyo al 10. Si yo digo que X es menor o igual a 17, también incluyo al 17, ¿vale? Entonces, por comprensión. Entonces voy viendo yo todos los números, ¿vale? Pero entonces solamente en el conjunto A, ¿por qué tiene la misma letra? Porque es el mismo conjunto, solamente que acá es por comprensión y acá es por extensión, ¿ok? Entonces, el 11, el 13, el 15 y el 17 hacen parte de ese conjunto porque cumplen que son impares. ¿Sí? ¿Sí cumplen que son impares? ¿Y cumplen con las otras condiciones? ¿Son mayores a 10? Sí. Igual o menores que 10. Mayor o menores igual que a 17. Exactamente. ¿Por qué no incluyo el 10? Aquí. Porque están Exactamente. diciendo que es mayor. Ok. Es mayor igual. Es mayor igual. Eso Si el 10 incluye fuera al un número número 10. impar, lo podrías incluir como par, Exactamente. porque no cumple una de las reglas. Ajá. Entonces, si el 10 fuera impar, que no es par, ¿cierto? Él está cumpliendo con esta condición. Es aquí, perdón. Es que acá está al revés y me confundo. El 10, el X es mayor o igual que 10. Lo incluiría si fuera un número impar, porque esa es una de las condiciones, pero no es impar, así que, perdón, no es, sí, no es impar, no es impar, así que aquí no lo incluyo. El 17 sí, ¿por qué? Porque sí es impar. Entonces, todos estos números que están aquí me están cumpliendo con todas esas condiciones que dije acá, con todas esas condiciones y características, ¿ok? Son impares, son mayores o iguales a 10 y son menores o iguales a 17. ¿Listo? A ver, ahora quién me dice por comprensión el conjunto B. Comprensión. Por comprensión son características, ¿cierto? O condiciones, como lo estoy diciendo acá. X tal que es tal X, número Números pares. sí. Dímelo así, de tal número a tal número. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Es escribir, o bueno, en su caso decirme, por
comprensión el conjunto B. El conjunto B que tenemos ahí está por extensión, ¿cierto? Tenemos cada uno de los elementos de ese conjunto. Entonces es por extensión. Ahora necesitamos pasar ese conjunto por comprensión. Entonces, B es igual Quedaría X tal que X. X tal que X, números pares, Ajá. menores o igual, no, mayores o igual a 2 y menores o igual a 12. A 12. Bien, vamos a ver cómo ¿Sí? lo tengo yo. Sí, pero vamos a ver cómo lo tengo. Igualito. Mire, entonces la compañera nos dijo exactamente como yo lo tenía. X tal que X. Siempre va a ir X tal que X. ¿Por qué? Eso me está diciendo que los elementos, cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, es par, X es par, todos los elementos de ese conjunto son pares y son mayores iguales a 2 y menores iguales que 12. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo ok? Voy con una pregunta. Ajá. ¿Por qué en el A no se le puso el 10, sino que se le puso el 11? No entiendo esa parte. El 10. El 10 lo podríamos incluir porque cumple con esta condición, ¿cierto? Es mayor o igual que X. Ah, perdón. Sí, porque X es está diciendo porque Pero eso, como dijo la compañera, pues BX, X es par Ajá. y ¿El 2 10 es par o es impar? es impar. Ajá. ¿Y cumple con esto? es ¿El par. 10, Y el ahí 10 es par? dice que tiene que ser impar. Ajá. No le escuché bien a David. Me dijo que era par o era impar. No, es impar. El Impar, 10 impar, es, impar. el 10 es impar. Sí. El 10 no es impar, el 10 es par. Número par. Es un número. Por eso no incluimos el 10, porque no cumple que sea impar. No, no tiene esa característica. Tiene que cumplir ambas condiciones. Con una sola no Ambas. basta. Ajá. Entonces, por eso, porque el 10 es un número No, la par, compañera la tiene no lo clara. incluye. Exactamente, con una sola no basta. No basta, tienen que ser las dos, las tres, las cuatro, las condiciones que se coloquen aquí o las características que coloquen aquí. ¿Ok? Entonces llegó lo más fácil, el punto más fácil. Hallar el cardinal del conjunto. ¿Cuál sería el cardinal del conjunto A? Solamente dígame en el número. 4. 4, exactamente. Y se escribe de la siguiente forma. N, entre paréntesis, el A, igual a 4. Simplemente. ¿Cuál sería la cardinalidad de B? 6. 6, exactamente. Y se escribe NB o cardinalidad. O sea, estoy diciendo NB, pero eso se lee cardinal de B o cardinalidad de B. ¿Sí? Igual a 6. Sencillo está, ¿cierto? Ahora, este también es sencillo. Identificar qué clase de conjunto es. Si es finito, si es infinito, si es unitario, si es vacío. ¿El conjunto A es finito o infinito, o unitario o vacío? Finito. Es finito. Finito. ¿Y el conjunto B? También es finito. Finito. Exactamente. La tienen clarísima hasta ahí. Eso es lo que tienen que hacer con los ejercicios que ustedes tienen en el anexo. ¿Ok? Esos 3 puntos con el ejercicio 1. ¿Vale? Por ahora estamos en el ejercicio 1. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces el conjunto A, que está por extensión o por comprensión. Por extensión. ¿El conjunto A está por comprensión o por extensión? Ah, no, por Comprensión. comprensión. Exactamente, Y el B está comprensión. por extensión. Exactamente, vale. Entonces, primer punto, definir eso o escribir eso, todo lo contrario. Si está por comprensión, entonces escribirlo por extensión, ¿cierto? Y si está por extensión, escribirlo por comprensión. Entonces, el conjunto A, ¿qué elementos tendría? Si el conjunto A dice X tal que X es un número obtenido al lanzar un dado corriente, un dado. ¿Qué números tendría? Cualquier número. Del 1 al 6. Del 1 No, al de 6. las opciones que trae. Del 1 Ajá. al 6. Del 1 al 6, porque pues solamente tiene 6 lados y 6 números, ¿no? Entonces, el conjunto A sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
¿Listo? Ahora, el conjunto B lo tenemos que pasar por comprensión. Comprensión. ¿Cómo sería? X tal que X. Pertenece X tal que a no- X, números impares, Ajá. menores o igual. ¿Infinitos? Ah, sí, Ah, infinitos. Sí, serían infinitos. infinitos. Pero ¿será que yo coloco eso así? Mira, les voy a indicar, porque igual le dijeron la mayoría bien. Miren aquí, ¿qué pasó? X tal que X es impar, sí es correcto, y solamente tengo una condición, que sean mayores a 0. Mayores iguales a 0. Profe, porque yo 0. Mayor o igual a 0, pues para que incluya el 0 en adelante. Pero el 0 es impar o es par. Eso le iba a decir, no lo incluiría Ah. porque es par. Ese es Ajá. Pues ahí hay un dilema. Algunos decimos que es par, algunos decimos que es impar. Según las matemáticas es par. ¿Vale? Entonces el 0 lo incluyen los números pares. Y mira que no tengo otra condición como para decirle hasta este número llega. ¿Sí? Entonces es infinito. Es casi les soplo una parte del ejercicio. Entonces hasta ahí llega X mayor o igual a 0. Ajá, es infinito. Vale, listo, continuemos. Entonces, miren, si tienen un conjunto infinito así como este, solamente colocan la condición de que sea mayor o igual a 0, o mayor o igual a 2, o mayor o igual a, bueno, ahí depende del ejercicio que ustedes tengan. ¿Listo? Y no le colocan otra condición que sea menor o igual a tal. ¿Sí? Porque no es menor o igual a tal, eso es infinito. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto A? 6. ¿Cuánto? No escuché bien. 6. 6. 6, sí es... Ay, perdón, ahí dice 4, pero sí es 6. Pero lo voy a corregir de una vez. Listo. Un dado de 4 caras. Ajá. Seguramente por eso quedó como 4. No me acuerdo, la verdad, porque le puse 4. Ok, la cardinalidad son 6 porque tenemos 6 elementos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cardinalidad de B, creo que ya alcanzaron a ver, El sí. 4, ¿no, profe? Cardinalidad Sí. de B, Infinito. infinito, porque tiene Infinito. una cantidad infinita de elementos. Entonces, infinito. Entonces, identifiquemos qué clase de conjunto es. El conjunto A es finito, infinito, unitario, vacío. El A es Finito. finito. ¿Y el B? Infinito. Exactamente. Ya listo, con eso ya resolvieron el primer ejercicio. Sencillo, ¿cierto? ¿Dudas hasta ahí? No, ¿cierto? Ok, continuemos. Ejercicio 2. Bueno, entonces, recuerdan que estábamos utilizando el diagrama de Venn-Euler. Este es un diagrama de Venn-Euler. Todos estos círculos con este conjunto universal, con el rectángulo. Se llama diagrama de Venn-Euler. ¿Ok? Entonces, recuerdan que yo les pintaba en Paint. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Ok? Entonces, ustedes allá tienen un diagrama de Venn así similar, con letras similar, pero no igual. ¿Ok? Para ese diagrama de Venn tienen dos operaciones. Creo que tienen dos operaciones si no estoy mal. O bueno, hay operaciones. Estas son operaciones. Recuerdan que era la unión, la intersección, la diferencia simétrica, ¿cierto? Eso vamos a hacer aquí. ¿Por qué tengo este aquí así? Porque yo este lo separé entre partes. Si pueden ver aquí, vamos a desarrollar este. Sí. ¿Sí? Aquí en este primer cuadrito yo tengo pintado a solo C. ¿Sí? Ahora, aquí en este cuadrito tengo pintado a intersección B. ¿Cierto? Que es lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Y en el último cuadrito yo ya tengo el resultado de esta operación. ¿Cómo lo saqué?
pues es que yo tengo a C, pero es C diferencia A intersección B. Entonces, si yo tengo a C, le quito toda. ¿Recuerdan que yo les decía que es una resta? Ustedes a todo C le van a quitar o le van a restar A intersección B. Entonces, si yo a intersección B le quito esto, me queda esto. Espera, vamos a hacerlo en Paint para que quede más clarito, ¿ok? Espérenme un segundo, yo voy a hacer el diagrama de Venn aquí, un momento. Voy a borrar todo esto y volverlo a hacer. Voy a hacer el diagrama, pero no voy a colocar los elementos. Se sobreentiende que el resultado de esto son los elementos que quedan en el área pintada, ¿vale? ¿Listo? Entonces, aquí lo que hice fue hacer 3 diagramas de Venn para ir colocando los 3, ¿sí? Paso por paso. Lo que tengo yo ahí lo voy a hacer acá, pero lo voy a ir pintando paso por paso. Entonces, en primer medida me dice que tengo AC. Entonces yo voy a pintar. Ay, ¿por qué le puse B? Espérame un segundo. Espérame un segundo que acá yo le puse B y esto es C. Pero no va a confundir. ¿Cómo? No nos haga confundir, que no confundimos. Por eso me tomo el tiempo de volver y cambiar para que no se me vayan a confundir. Entonces, en primer medida me dicen que tengo a C. Entonces yo voy y pinto a C, ¿cierto? A C, así. Luego me dicen que tengo la diferencia A intersección B. Perdón, es que las palabras se me acumulan en la cabeza. A intersección B, ¿cierto? Entonces voy a pintar eso aquí en este. Voy a pintar de otro color. A intersección B, ¿qué área pintaría? ¿Recuerdan que era la A intersección B o qué es la intersección? Las del círculo del medio, las que la intersección A y B, S. No es un círculo, pero sí. Lo que está ahí en la mitad. El, Los bueno, elementos, el los que toma elementos mitad, que sí. pertenecen a A y los elementos que pertenecen a B simultáneamente, ¿cierto? Ahora, aquí en el final yo voy a colocar, o sea, mis respuestas, podría decir, ¿cierto? Mi conclusión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hacerme entender. Voy a pintar a todo B, a todo C, que a C le quito o le resto a intersección B, ¿cierto? Entonces yo pinto a C, perdón, y le voy a quitar esta parte. Le quito este y le quito este. Y me queda eso. ¿Sí me hice entender? ¿O lo retomamos de nuevo? Explico otra vez, profe, que no me explica. Ok, vamos de nuevo entonces. Voy a borrar todos los colores. Otra vez, profe, sí. Ok. Entonces, les decía que yo tengo 3 y si quieren lo pueden hacer así, 3 y hacerlo por partes, ¿cierto? O si quieren también lo pueden hacer al final, no hay inconveniente. Pero bueno, lo hacemos así parte por parte. Entonces, como tengo a C de primero, o mi primera parte es C, voy a pintar a C. ¿Sí? Estoy en esta parte, lo estoy haciendo parte por parte. En el otro cuadro, yo voy a hacer lo que está entre paréntesis, que es A intersección B.
Entonces ahí tienen que ver cómo hacer A intersección B. Y recuerden que la intersección son los elementos que pertenecen a, voy a pintar así, y los elementos que pertenecen a B, pero simultáneamente. Así que estos elementos no hacen parte de la intersección. ¿Vale? Esa sería la intersección A intersección B. ¿Sí? ¿Sí hasta ahí? Ok, si no me responden es porque sí. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer aquí en el final, en este? En este, pues yo ya voy a hacer toda la operación que me dicen, ¿cierto? Entonces, ellos me dicen que es C diferencia de A intersección B. Entonces, C, que está todo lo que está pintado en verdecito, ¿cierto? C, diferencia de A intersección. La diferencia, recuerdan que les decía que es como una resta. Chicos, me disculpan un momento. Voy a contestar una llamada que parece urgente. No me demores. Una pregunta, ¿todos han entendido? Eso nos toca es al momento de ir a realizar los ejercicios, volver a mirar todo este video. No, la tutora explicó muy bien. Perdón, ya. Es Pero que era sí, mi madre. Era mi madre. ¿Cómo que no me entendió? Están diciendo. Me decían, estaban preguntando algo. ¿Me repiten la pregunta, por favor? Porque no los alcancé a escuchar. Hola. Hola. ¿Me escuchan? ahí se le escucha así. Ah, ok, vale. Es que él estaba diciendo que me repitieran la pregunta. Pero continuamos entonces. ¿Continuamos? Ok. Ok, entonces. Entonces, retomemos. Teníamos a C aquí, ¿cierto? Y acá teníamos A intersección B. Listo. Entonces, les decía que la diferencia, este menos que está aquí es diferencia, ¿cierto? Tenemos a C y le voy a quitar A intersección B. Entonces, yo voy aquí a colocar a C y voy a colocar a intersección B. Sí, ahí lo coloqué. Pero me está diciendo que es una diferencia, es decir, que a C le quito lo que está pintado en amarillo. Entonces, lo quito. Por eso lo pinté en blanco la anterior vez y por eso me quedó así. Entonces, ¿cuál es el punto en esto, en estas gráficas, estos diagramas de Venn? Es identificar cuáles son las operaciones que se están realizando. Primero es una intersección que está acá, ¿cierto? ¿Por qué dije primero acá y no acá? Porque es que acá solamente tengo a C. Eso no es una operación, eso es C, conjunto C total. Y acá yo tengo una operación y esa operación es la intersección. Ajá, pero yo tengo C diferencia de esa intersección. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe, sí. Vale, Se le igualmente ahorita tenemos quita. otros. Sí, se le quita. Cuando es diferencia, se le quita. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿Cuál sería la respuesta para este conjunto C diferencia de A intersección B? Todos los elementos que están dentro de esa área pintada. Sería I, J, O y M. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo escribir. Que como les digo, que mi mouse escribe muy bonito. Ahí este no es. Pluma. Entonces, eso sería C. A ver, espérenme un segundo, yo me paso al otro. Ah, acá ya estaba escrito. Acá ya estaba escrito, miren. Porque uno de los puntos es sombrear cada una de las operaciones, es decir, sombrearlo así tal cual está aquí. Parte por parte si quieren o si no, pues pueden colocar este final. Pero pues sí les recomiendo irlo haciendo partes por parte para que les quede un poquito más sencillo llegar a esta conclusión, ¿cierto?
Uno de los puntos es sombrear cada una de las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Las que yo tengo aquí. ¿Listo? Entonces, el segundo punto es determinar por extensión el conjunto obtenido a partir de las anteriores operaciones. Y miren que aquí yo tengo la operación que acabamos de sombrear, ¿cierto? C diferencia de A intersección B igual a los elementos que quedaron en el área sombreada. ¿Sí? Lo que iba a hacer acá. Lo que iba a hacer aquí era C diferencia de A intersección B igual, y voy a escribir entre las llaves los elementos que me quedaron en el área pintada, es decir, I, M, J y O. Y cierro. ¿Listo? Esto es lo mismo que está acá. I, J, O y M, ¿cierto? El otro punto es indicar el cardinal resultante de cada una de las operaciones. ¿Cuál es el cardinal de este conjunto? Del conjunto C menos A diferencia de B. Y Pues ahí, JOM. 4. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Por eso está C4 ahí. Es que yo pensé que le había puesto animación a esto para que no me apareciera. Ahora ya me di cuenta que ya está ahí escrito. ¿Listo? Esos son los 3 puntos que tienen que hacer, pero para cada una de las operaciones que estén en su ejercicio. Ahora, vamos a hacer el ejercicio con este. Con este. ¿Sí? Vamos a Paint otra vez. A Paint y voy a borrar todos los colores. ¿Listo? Entonces, vamos otra vez por partes, ¿cierto? Primero tengo A, el conjunto A. Voy a pintar en verdecito el conjunto A. Todo el conjunto A, ¿cierto? La otra parte, aquí tengo una operación que es unión, pero la otra parte es B diferencia de C. Entonces, para hacer la diferencia, vamos a ponerlo en azulito. Dice que B, ¿cierto? B diferencia de C. Es decir, que a B le quito C. Le resto C. Por eso lo quité de color. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya está ahí? ¿Me volverá a explicar, profe? ¿Lo vuelvo a Sí, explicar? profe. Ok, vamos otra vez. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí o desde acá? Vamos otra vez desde acá. Entonces que en la primera parte tenemos A. Esto sencillo, ¿cierto? Solamente A y pinte A. Hasta ahí sí, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Sí, señora. Ok, ahora vamos con la diferencia P diferencia de C. Recuerden que yo les dije que la diferencia es una resta y simplemente le voy a quitar a C. A P le quito C. O a B le resto C. O P diferencia de C. ¿Vale? Entonces yo dice que B. Ok, entonces yo pinto a B. ¿Listo? Yo pinto a B. Pero dice diferencia de C, es decir, que yo le quito C. Entonces despinto a todo C. Mire, todo este círculo pertenece a C, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí ok? Le quité C. A B le quité C. ¿Sí me hice entender hasta ahí? A B, el conjunto B, le quité todo el conjunto C. Por eso me quedó pintado solamente esta parte. ¿Sí? Más o menos, profe. Más o menos. Ok. Les decía que el punto a tener en cuenta aquí son las operaciones que se están realizando. Si, por ejemplo, este B diferencia de C te quedó mal, pues obviamente te va a quedar mal la conclusión, ¿cierto? O el resultado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el final. Toda la operación ya en el cuadro, en este diagrama último. ¿Listo? Entonces ¿qué voy a hacer? Es una unión. Es decir, que yo voy a unir tanto esta parte verdecita como esta parte azulita. La voy a unir.
Entonces voy a pintar la parte verde y voy a pintar la parte azul. Esto. Es una unión, solamente pinto. Pinto todo. Pues pinto todo lo que está pintado ya previamente, ¿cierto? Entonces me quedó sombreado esta parte. Todos los elementos que estén aquí, en esta área pintada, son los elementos de este conjunto A, unión, B, diferencia de C. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿O lo vuelvo a borrar esta parte? Profe, una pregunta, y ahí en ese caso, por ejemplo, B, no, es que es B diferencia de C. Le iba a decir que por qué no quitaba los colores de la... Ah, en este cuadro de acá último, Sí, señora, en el último. El de la porque esto es conclusión. una unión. Porque no, en ninguna parte me dicen diferencia de A. Sí, profe, ya caí en cuenta. Ah, ok. Gracias. Y aparte es una unión la que yo ya estoy haciendo aquí, ¿cierto? Una unión es simplemente unir todo esto que yo ya tengo pintado. Entonces yo ya tengo pintado a A y ya también tengo pintado a B diferencia de C. ¿Qué es esto? Esto lo pasé para acá y esto lo pasé para acá. Todo esto es mi respuesta. Entonces, A unión B diferencia de C son todos los elementos que me quedaron dentro de esa área sombreada. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? No, ¿Pregunta? señora. Ok, quedó claro entonces. ¿Por qué no pinté la otra parte de B? ¿En dónde? Aquí en este no pinté la parte de B porque aquí yo estoy haciendo la operación. Aquí estoy haciendo B diferencia de C y al hacer B diferencia de C le quité todo lo que está en C, todo lo que tiene C. Así, esta partecita de B hace parte de C y fue lo que quité. Por eso esta parte queda así sin pintar. ¿Vale, Ángel? Ah, ok, vale. Entonces, listo, ¿no? Ya hicimos la parte sombreada, lo que nos queda es escribir por extensión, es decir, todos los elementos que nos quedaron dentro de esa área pintada. E, Z, X, F, bueno, es que como aquí no lo coloqué, pero es Z, E, X, F, I, D, K, I, D, K, H, G. Este no, ¿cierto? Ni estos, porque eso no nos quedó en el área pintada. Entonces, escribir por extensión, escribir cada uno de los elementos que están en la parte pintada del conjunto de ese diagrama de Venn y indicar el cardinal resultante de cada una de las operaciones anteriores. Es decir, el cardinal de ese conjunto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 elementos, así que cardinalidad. Ah, mire, y otra cosa que tener en cuenta. Esto, yo todo el tiempo le he dicho el conjunto C menos A intersección de B, ¿cierto? Sí les he dicho así, ¿cierto? El conjunto A unión B diferencia de C. Entonces, cuando yo voy a colocar la cardinalidad, yo coloco N y entre paréntesis toda la operación. Esta es toda la operación, ¿cierto? Todo esto. Porque esto es un conjunto, entonces la cardinalidad del conjunto C menos A intersección de B. Y acá la cardinalidad del conjunto A unión B diferencia de C, que en este caso sería 9. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? No, pero no están tan complejos los ejercicios. Lo complejo es la pintada de los círculos. No, esa parte es sencilla. La parte más compleja de este tema es la aplicación de conjuntos, que ya se los explicaríamos en el otro CIPAS. ¿Ok? Entonces, no hay dudas, inquietudes. Entonces, como no hay dudas ni inquietudes,
Recuerden que igualmente las tutoras, la profe Camila y yo estamos, pues tenemos un horario indicado, ¿cierto? Para poder atenderlos a ustedes. Las recomendaciones son, esperen que estoy tratando de buscar el Padlet. El Padlet, miren, el Padlet está aquí en el grupo para los que están conmigo, ¿cierto? Para mis estudiantes. En el chat del grupo o del curso de pensamiento lógico, yo lo dejé anclado para que cuando necesiten, es que necesito ver un video del ejercicio 1. Mire, aquí en el Padlet, aquí anclado, está. Entonces yo le doy clic aquí y él me lleva hasta ese mensaje. Este es el Padlet que ya se les compartió tanto por el correo, perdón, por el correo no, por el foro y por este medio y por el WhatsApp. ¿Ok? Entonces, al darle clic aquí, encontrarán mucho material. Entonces, la recomendación es, bueno, obviamente participar en estos encuentros, ¿cierto? En donde ustedes pueden realizar las preguntas necesarias pues, para ir despejando las dudas. También aquí en este Padlet encuentran videos de apoyo, tanto de el ejercicio 1, el ejercicio 2, así es, del 3 y el 4. De todos los ejercicios hay videos. Profe, Eh, este acá es el ejercicio 1, ¿cierto? este CIPAS fue del ejercicio 1 y 2. Listo, profe. El ¿Y cuándo próximo sería el otro CIPA, CIPAS profe? sería el 18 de octubre, a la Él misma también hora se lo por va a el mismo explicar. canal. No, ese lo explica la profe Camila. Y él dice cuál va a explicar. Yo vuelvo a explicar el próximo mes. Pero pues como No, les digo, las volvamos. recomendaciones, estoy dándoles recomendaciones porque de todas formas yo estoy disponible para cuando ustedes tengan dudas, inquietudes, pero las recomendaciones son ver el material de apoyo, participar en el foro, ¿cierto? Si ya ustedes tienen las dudas, inquietudes, pues ya se comunican con nosotras por medio de Teams y podemos agendar una videollamada, de pronto personalizada, o sea, quiero decir, con cada uno de ustedes individual, o podemos hacer otra reunión con 2 o 3 más estudiantes más Sí, para sería bueno, poder profe, para explicarles. mañana. Pero no, para mañana. Pero recuerden las recomendaciones que les estoy dando, revisar el material de apoyo, participar en el foro, subir aportes, ¿cierto? Cuando ustedes ya tengan unas dudas específicas. Es decir, por ejemplo, es que no me dio el ejercicio de sombrear. No lo pude comprender ni con el video de apoyo, ni con el CIPAS que acabo de dar, ni con nada. Entonces, bueno, le voy a escribir a la profe. Esto, pero entonces ustedes ya realizaron una investigación. Recuerden que nosotros manejamos lo que es el aprendizaje autónomo, ¿cierto? Pero igualmente estamos nosotras para apoyar ese aprendizaje autónomo. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. Independientemente, Profe, porque yo soy no la profesora. Espéreme un segundo. Hay dos a la vez. Primero una. Primero Erika y luego Julie, ¿ok? Es que yo soy estudiante de la profesora Camila. Igual te puedo Ajá. escribir a ti en caso de una duda. Es que la profesora Camila a veces está ocupada cuando yo le escribo. Sí, es que la profe Camila está aquí conmigo en el mismo. Nosotras nos encontramos en la UDR de Puerto Asís, aunque yo también ando ocupada, siempre ocupada, Sino que pero profesora, sí. viene muy en el momentico y a veces yo le escribo a ella, está ocupada. Que no, yo aquí no sé escribir. Vale, sí, me pueden escribir. Me encuentran como Yanirda. Bueno, esperen, les escribo aquí. Les voy a escribir en mi correo. Así me pueden encontrar. Porque es que yo tengo 2 cuentas en Teams. Yanir.cordo. Listo, si me buscan así ya encuentran, porque por la otra cuenta si no les contesto casi, porque la otra cuenta es de estudiante. Entonces, Julie, ¿cuál sería tu pregunta? Pues algo similar a lo que preguntó la compañera, es que yo personalmente te entiendo más a ti que a la profe Camila, la verdad. Entonces yo quería saber si de pronto en la explicación que ella realice no Y le ella es muy llegue a entender bondadosa. algo, pues me puedo comunicar contigo y Sí, que tú claro. por favor me aclares si tengo alguna duda.
Bueno, primero voy a pausar la grabación para que no se extienda más. Igual ya terminamos la parte de la explicación. Con respecto